¿Qué pasaría si el mayor punto de inflexión en tu vida llegara en forma de una contradicción? Y si lo que Dios te dio no se pareciera en nada a lo que pediste. Joseph fue un hombre bendecido por Dios, pero marcado por la traición. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo, lo encarcelaron injustamente y aún así nunca le dio la espalda a Dios. Y justo cuando su historia parecía empezar una nueva página, cuando fue elevado al segundo puesto más alto en Egipto, sucedió algo inesperado. Faraón le dio una esposa, pero no una judía, no una adoradora de Yahweh. Era Asenat, la hija de un sacerdote de On, una ciudad famosa por adorar al dios solar egipcio. Lo que significa, probablemente fue criada en un ambiente de idolatría, rituales extraños y un sistema de creencias completamente ajeno al Dios de Israel. Espera, ¿por qué un hombre tan fiel, puro y cuidadosamente escogido se casaría con alguien cuya educación fue exactamente lo contrario de todo lo que él representaba? La Biblia apenas la menciona. No se registra ni una palabra de ella. Solo un nombre, Asenat, una mujer mencionada solo unas pocas veces. Ni una palabra de ella misma. Un nombre perdido en las sombras de la leyenda. Pero, ¿y si ese silencio no está vacío? ¿Y si el misterio es intencional? ¿Y tú? ¿Alguna vez has enfrentado un momento que parecía una bendición, pero que en realidad era un desafío disfrazado de regalo? Se ha abierto una puerta, pero a costa de la claridad. Si has estado ahí, deja 767 en los comentarios. No estás solo. Y a todos los que han plantado semillas en este espacio a través del programa Super Thanks, gracias. Nos están ayudando a descubrir historias que el mundo ha intentado borrar. Ahora, profundiza, porque lo que sucede después no es lo que has oído. Pasado impactante, el oscuro. Matrimonio de José revelado. ¿Fue Asenat realmente una pagana? ¿O la historia solo nos ha entregado la mitad del relato? Ella es una de las mujeres más pasadas por alto y enigmáticas de toda la Biblia. Su nombre resbala silenciosamente por las páginas de Génesis, mencionada solo de paso, sin diálogo, sin trasfondo, sin defensa. Y sin embargo, su presencia abre la puerta a uno de los misterios más desconcertantes de las Escrituras. ¿Por qué José, el intérprete de sueños, el hijo fiel de Jacob, el hombre cuya vida estaba empapada del favor divino, la tomó como esposa? La Biblia no ofrece mucho. En Génesis 41-45 se nos dice simplemente: Faraón llamó a José Sabnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Eso es todo. Un solo versículo, sin explicación, sin reacción de José, sin registro del carácter de Asenat. Se la entrega y la historia continúa. Esto nos plantea una gran pregunta: ¿por qué un hebreo fiel como José se casaría con alguien como ella? ¿Fue solo porque Faraón se lo ordenó? ¿Fue un movimiento político que no podía rechazar? ¿O había algo más profundo, algo sagrado escondido en el silencio? Pero ¿quién era exactamente Potifera, su padre? La Escritura nos dice que era sacerdote de On, conocida en griego como Heliópolis, una de las ciudades más cargadas espiritualmente del antiguo Egipto. No era un sacerdocio menor. On era el corazón palpitante del culto al sol dedicado a Ra, el dios principal de la religión egipcia. Ra no era visto solo como un dios, sino como el Dios, la fuerza divina detrás de toda la creación, el que cruzaba el cielo de día y descendía al inframundo de noche. Asenat, nacida en ese mundo, habría crecido entre patios de templos llenos de incienso, cantos y discos solares.
Probablemente caminaba junto a estatuas de deidades con cabeza de halcón y observaba a su padre dirigir rituales elaborados ante altares dorados. Sus oídos se llenaban de himnos a Ra. Sus manos quizás tocaron rollos sagrados escritos en jeroglíficos que alababan a dioses cuyos nombres Yahvé jamás había pronunciado. Ella provenía de un mundo de esplendor espiritual, pero empapado de engaño. Un mundo donde los dioses eran muchos y los ídolos dominaban el horizonte. Su sistema de creencias, su educación, incluso su moralidad, todo en ella contrastaba con la devoción inquebrantable de José al único Dios verdadero de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿cómo pudo darse tal unión? Puedes imaginar a José en ese momento de pie ante Faraón, escuchando el nombre de su futura esposa, descubriendo que no solo era egipcia, sino hija de un sacerdote, no solo criada en una fe diferente, sino formada en el epicentro mismo de la idolatría. Y ahora imagínate ser ella. Tú, hija de un templo dedicado a Ra, estarías lista para compartir tu vida con un exiliado hebreo que adoraba a un Dios invisible y único. Tus dioses se habrían sentido amenazados, tu orgullo habría despertado, o habría empezado a surgir dentro de ti algo más profundo, algo no dicho. No hay registro de lo que pensó José, ningún detalle de lo que sintió Asenat. Solo sabemos que el matrimonio ocurrió, pero el silencio casi parece estratégico, porque bajo ese silencio yace el peso de algo sagrado, algo que no encaja del todo con la forma en que esperamos que se desarrolle la historia de un héroe bíblico. Es posible que Dios estuviera orquestando algo mucho más allá de la comprensión humana, ¿o acaso este es un capítulo que los líderes de fe a lo largo de la historia han preferido pasar por alto porque los incomodaba? Y aquí es donde el misterio se profundiza. Imagina estar en el lugar de José, después de la traición de sus hermanos, años de cadenas y una prisión sin promesa de salida. Y de repente, una mujer real se presenta ante ti adornada de autoridad y atractivo. ¿Es ella el cumplimiento de tu fe o el fuego final destinado a refinarla? ¿Alguna vez has entrado en un momento que no se parecía en nada a tus oraciones y aún así llevaba las huellas inconfundibles de Dios? Entonces, ya sabes, esto no es el final. Aquí es donde realmente comienza la historia. Muchas personas asumen que Asenat permaneció como pagana toda su vida. Después de todo, la Biblia ofrece muy poco que contradiga esa idea. Un solo versículo la presenta una hija de un sacerdote egipcio entregada a José como esposa, y luego silencio. No hay mención de su fe, ningún atisbo de su transformación. Y así, la imaginación llena el vacío. Debió quedarse como era. Pero ¿qué tal si ese silencio nunca estuvo destinado a ser el final de su historia? Escondidas en los pliegues de la tradición antigua, reposan otras voces del Midrash judío y de escritos cristianos, tempranos conocidos como los pseudoepígrafos. No eran escritura oficial, pero sí fueron estudiados, preservados y meditados por rabinos y teólogos que no podían dejar descansar el misterio de Asenat. Ellos creían que algo más profundo había ocurrido, algo demasiado santo, demasiado transformador como para dejarlo sin mencionar. Entre estos relatos olvidados, uno se destaca. Se llama José y Asenat, una narración antigua que, aunque no forma parte de la Biblia, circuló ampliamente entre comunidades judías y cristianas en los siglos alrededor de Jesús. Algunos incluso dicen que los primeros padres de la Iglesia la conocían, y lo que revela es asombroso. En este relato, Asenat es descrita como deslumbrante, radiante de belleza y envuelta en orgullo, hija de un sumo sacerdote
acostumbrada a la reverencia, el lujo y la superioridad espiritual. Cuando primero se le propone el matrimonio con José, se burla. ¿Por qué habría de rebajarse a un esclavo hebreo convertido en noble? Para ella, él era extranjero, culturalmente ajeno, espiritualmente ofensivo, muy por debajo de su posición. Pero entonces sucede. Ella posa los ojos en José, y lo que ve no es a un hombre elevado por la política o el poder. Ve luz, santidad, una presencia que sacude su alma. Algo en él lleva un peso no de Egipto, sino de la eternidad, y por primera vez se siente pequeña, humillada, expuesta. José, según el relato, no aceptará casarse con ella a menos que abandone sus dioses, sus ídolos, su antigua identidad. Él habla no solo como un hombre, sino como un portador del pacto, y ella escucha. ¿Puedes imaginar a Asenat en ese momento, de pie sola en cámaras de lujo, desgarrada entre los dioses de su infancia y la presencia de un dios invisible, pero que de alguna manera ya temía aferrarse al legado o dejarlo morir? En la historia, ella elige rendirse. Se encierra en su habitación, se quita sus vestiduras reales, se viste de cilicio la tela del arrepentimiento y comienza a llorar. Durante días, rehúsa comida, maquillaje, música. Arroja sus ídolos por la ventana. Clama al Dios de José, al Dios de Israel, al Dios que nunca había conocido hasta ahora. Sus palabras, aunque no están en la Escritura, sobreviven en este relato antiguo, crudas, desesperadas y completamente sinceras. Y entonces algo extraordinario ocurre. Aparece un ángel, no una sombra silenciosa, sino un mensajero encendido con la aprobación del cielo. La bendice, la llama escogida y declara que su oración ha sido escuchada. Los cielos se han movido, su pasado es perdonado, su futuro reescrito. Después de este momento, José la acepta como esposa, no como una mujer pagana, sino como alguien renacida. Ahora bien, ¿es verdadera esta historia? No podemos afirmarlo con certeza. No forma parte del canon bíblico y por eso debemos tratarla con cuidado. Pero su existencia revela algo profundo incluso en tiempos antiguos. La gente luchaba con la misma pregunta que muchos aún hacen hoy. ¿Cómo pudo un patriarca hebreo devoto al Dios de Israel casarse con alguien de cultura pagana a menos que algo en ella hubiera cambiado? Muchos estudiosos creen que este relato no fue escrito para inventar doctrina, sino para explicar y defender la elección de José. Ofrece una ventana posible, una manera de ver a Asenat no como un trofeo pagano de poder político, sino como una mujer que se convirtió, que se arrepintió, que alineó su corazón con Yahvé y luego fue injertada en el plan redentor de Dios. ¿Pudo esto haber sido una explicación susurrada para defender la integridad de José o quizá un destello de la clase de transformación que no siempre aparece en las páginas escritas, pero resuena en los espacios entre ellas? ¿Y qué hay de ti? ¿Alguna vez has conocido o sido alguien cuyo trasfondo parecía completamente incompatible con tu llamado, tus convicciones, tu pacto? Podrían existir historias en tu vida que no comienzan con santidad, pero terminan en redención. Quizá Asenat no fue escogida a pesar de su pasado, sino porque su rendición haría que su historia resonara más fuerte que cualquier linaje. Y quizá esa es la parte que estábamos destinados a encontrar desde el principio. Demos un paso atrás, no solo en la historia, sino en la mente de un rey. Imagina ser faraón en ese momento. Acabas de presenciar algo que va más allá de la lógica de la política de la previsión humana. Un prisionero hebreo se ha presentado en tu corte, ha interpretado tus sueños más aterradores y ha revelado la mano invisible de una hambruna venidera.
No solo eso, también ha dado una solución, un plan, una sabiduría que ninguno de tus magos, sacerdotes o consejeros pudo ofrecer. Y en un giro asombroso, tomas una decisión que sacude al imperio, elevas a este extranjero a la segunda posición más alta en todo Egipto. Pero aún queda tensión en el aire. José, con toda su brillantez, sigue siendo un forastero. Hebreo, no lleva linaje egipcio, no tiene lazos con familias nobles, ni afiliación con templos. Para la corte, para el pueblo, incluso para el sacerdocio, él es brillante, pero ajeno. Entonces, ¿qué hace? Sellas la promoción con un matrimonio. Al darle a José una esposa egipcia, y no a cualquier mujer, sino a la hija de Potifera, un poderoso sacerdote de Faraón, hace más que recompensarlo. Lo legitima, lo integra, declara ante toda la nación: José ya no es un extraño con un don. Ahora está ligado a la élite real y religiosa de Egipto. En el mundo antiguo, el matrimonio rara vez era solo por amor. Era una alianza, estrategia, un puente entre linajes, culturas y naciones. La decisión de Faraón fue genialidad política. Al vincular a José con una de las familias sacerdotales más reverenciadas de Egipto, aseguró su lealtad, elevó su estatus social y silenció a los críticos potenciales. José ya no estaría en los márgenes del poder, ahora lo llevaría en su propia casa. Pero quizás había más. Podría ser que Faraón viera algo único en Asenat, que ella también tuviera una chispa, un fuego interior capaz de corresponder al alma de José. Quizás no fue solo política, tal vez fue intuición, o quizá algo divino susurró en los pasillos del poder, porque lo que parecía un movimiento astuto desde el trono de Faraón pudo haber sido en realidad una orquestación divina. Recuerda, aunque Faraón no era adorador del Dios de Israel, la Escritura nos muestra que Dios siempre ha usado a reyes extranjeros como instrumentos de su voluntad. Ciro reconstruyó Jerusalén. Nabucodonosor fue llamado siervo de Dios. Entonces, ¿por qué no Faraón? ¿Por qué no este momento exacto? ¿Acaso Dios no pudo haber obrado a través de las mismas estructuras del imperio para posicionar a José y a Asenat para algo que nadie aún podía ver? Y ahora nos quedamos con más que una boda real. ¿Fue esto una alianza política o el inicio de un despliegue sagrado, uno que resonaría a través de generaciones y alcanzaría a las propias tribus de Israel? A veces lo que parece política por fuera es profecía por dentro. Sea que Asenat se haya convertido o no, una cosa permanece cierta: José nunca abandonó a su Dios. Aún en el corazón de Egipto, en una tierra empapada de ídolos y dioses solares, José llevó el pacto de sus padres como un fuego sellado bajo la piel. Podía hablar en los tribunales egipcios y vestir túnicas egipcias, pero su corazón seguía latiendo con el nombre de Yahvé. Cuando nacieron sus hijos no les dio nombres en honor a Ra ni a Faraón. Los llamó Manasés: Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento, y Efraín: Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Génesis 41, 51, 52. Estos no eran nombres de asimilación, eran nombres de testimonio. José no estaba criando a sus hijos como príncipes de Egipto, sino como herederos de la promesa. Y de manera asombrosa, estos dos hijos nacidos de una madre egipcia serían injertados en la identidad sagrada de Israel. Sus nombres quedaron grabados en la lista de las tribus del pueblo escogido. Efraín y Manasés un día estarían hombro a hombro con Judá, Leví y Benjamín. ¿Cómo podría ser esto si algo en ese hogar no hubiese cambiado de verdad? Quizás Asenat sí dejó algo atrás. Quizás su historia, como la de José, no está marcada por su origen, sino por su transformación, por haber sido levantada de las sombras
de una vida pasada y puesta en un propósito divino. ¿Puede una persona formada en templos de falsos dioses ser reformada en las manos del verdadero? ¿Puede alguien rodeado de ídolos convertirse en madre de una herencia bendecida por el cielo? Su viaje pudo haber comenzado en la corte de Ra, pero encontró su significado en el plan de Yahvé. ¿Y no es esa una verdad con la que aún luchamos hoy? ¿Cuántas personas descalificamos en silencio por su pasado o por su origen, mientras Dios ya está escribiendo sus nombres en su historia? Asenat quizá comenzó como pagana, pero terminó siendo parte de la familia de Dios. Y eso es una historia que vale la pena recordar. Bajo la superficie de la elevación de José yace una pregunta demasiado pesada para ignorar una que desafía no solo su historia, sino quizá también la nuestra. ¿Tuvo José realmente opción al casarse con Asenat? ¿O fue este el precio de su promoción en un reino que no conocía a su Dios? Y aún más profundo, ¿puede un matrimonio nacido en la tensión convertirse en un vaso de legado? Aunque Faraón no adoraba al Dios de Israel, la Escritura nunca vacila en recordarnos una verdad asombrosa. Dios no necesita que un rey crea en él para usarlo. Una y otra vez, el cielo dobla los tronos de los hombres para servir a su agenda invisible. Ciro fue llamado ungido de Dios aunque no tenía pacto. Nabucodonosor, orgulloso y violento, se convirtió en instrumento de juicio y revelación. Y en este momento, con José Faraón, también se volvió un instrumento involuntario de algo mucho más grande que su imperio. Cuando Faraón elevó a José, no fue solo un gesto político, fue un rebranding total. Le cambió el nombre, le dio vestiduras reales, poder sobre la tierra y una esposa de una de las familias sacerdotales más prestigiosas de Egipto. Génesis 41-45 no describe cortejo ni decisión personal. Dice, Faraón le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. No fue una sugerencia, fue un decreto real. En la cultura egipcia, rechazar una orden de Faraón no era solo rebelión, era herejía. Así que desde el punto de vista político, tal vez José no tuvo elección. El matrimonio con una egipcia lo legitimaba, lo integraba, lo hacía ver como un verdadero funcionario egipcio. Era estrategia, imagen, un sello visible para acallar críticas. Pero desde la perspectiva espiritual, José estaba entrando en la tensión entre obediencia y supervivencia política. ¿Qué pasaba por su mente de pie con ropas que no eligió, llamado por un nombre que no pidió, ahora unido a una mujer criada entre ídolos? ¿Guardó silencio por honor, por estrategia o porque en lo profundo presentía algo que apenas estamos comenzando a descubrir? Aún así, una verdad permanece: José no se dobló. No olvidó quién era ni quién era su Dios. Con poder egipcio en sus manos y una mujer egipcia a su lado, nombró a sus hijos no en honor a Ra ni a Faraón, sino en memoria del Dios de sus padres. Manasés, Dios me hizo olvidar mi dolor. Efraín, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Estos no eran nombres de un hombre asimilado, eran los nombres de un hombre todavía anclado en el pacto. Su silencio no fue rendición, fue mayordomía. Supo manejar el poder sin dejar que lo poseyera. Supo vestir ropas de Egipto sin quitarse el manto del pacto. Supo subir al carro de Faraón sin bajarse del altar de su fe. En una tierra donde la moneda era el compromiso, José sostuvo lo eterno. Tal vez tú también has estado ahí frente a una oportunidad que parecía favor a los ojos de todos, pero que en tu espíritu levantaba preguntas. Tal vez entraste por puertas que nunca pediste y te preguntaste por qué fuiste escogido. Porque a veces el costo de la promoción es invisible para quienes solo ven la corona. ¿Fue este matrimonio un simple movimiento político
¿O permitió Dios algo más grande? Algunos creen que José comprometió su fe para mantener el favor. Otros piensan que fue sabiduría calculada, un hombre que supo navegar sistemas sin vender su alma. Y hay otra teoría, más silenciosa, más inquietante. ¿Y si no fue idea de José, sino de Dios? ¿Y si el plan requería unir dos mundos incompatibles, el pacto hebreo y la sangre egipcia para un propósito eterno? José nunca perdió su identidad, nunca adoró a los dioses de Egipto, nunca olvidó a su padre. Y así quedamos en medio de la tensión entre obediencia y misterio. ¿Alguna vez has estado ahí atrapado entre lo que otros llaman compromiso y lo que solo el cielo sabe que es obediencia? Si alguna vez te malinterpretaron por guardar silencio, cuando el silencio era la única forma de cargar con la responsabilidad divina, escribe "entiendo" aquí abajo, porque a veces la obediencia no suena como un grito, suena como un susurro que se niega a quebrarse. If we truly want to know whether Asenath ever turned her heart toward the God of Israel, we don't have to rely only on speculation. We can look at her children, because often the clearest evidence of transformation isn't in speeches or public declarations, it's in the legacy a life produces. Efraín y Manasés, hijos de José y Asenath, no fueron muchachos comunes. Estos dos se convirtieron en pilares de la nación. Sus nombres quedaron grabados en la herencia de Israel mismo. En Génesis 48, la escena es sagrada. José lleva a sus dos hijos al lecho de su padre moribundo Jacob. Sus ojos ya fallaban, pero su espíritu estaba agudo. Y en ese momento, cargado de peso generacional, Jacob extiende sus manos no solo para bendecir, sino para reclamar. Miras a Efraín y Manasés nacidos de una madre egipcia y declara: son míos, como lo son Rubén y Simeón. ¿Lo ves? Dos hijos de una mujer criada en un templo pagano son adoptados en la sangre del pacto, no como extranjeros, no como excepción, sino como hijos, como tribus. Ese momento no fue sentimental, fue profético. Jacob los insertó en la promesa de Abraham hombro a hombro con los 12, y cuando coloca su mano derecha, la mano de autoridad sobre el hijo menor Efraín, en lugar de Manasés, no sigue la tradición humana, sigue el susurro del cielo. Es el mismo Dios que eligió a Abel sobre Caín, a Jacob sobre Esaú, a David sobre sus hermanos. Pero aquí está la pregunta escondida a plena vista. ¿Cómo llevaron estos muchachos tal identidad? Fueron criados en un palacio egipcio, rodeados por cultura egipcia, inmersos en la corte del faraón. Y sin embargo, llevaban nombres hebreos, sabían quién era su abuelo, honraban al Dios de su padre. Eso no pasa por accidente. Nos habla mucho de José, pero tal vez también nos diga algo de Asenath, porque los hijos no se forman solo en grandes momentos públicos, se forman en las horas calladas, en las historias antes de dormir, en las oraciones susurradas sobre ellos, en cómo una madre les enseña a ver el mundo. Y aunque José sin duda les habló del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, era Asenath quien caminaba los pasillos con ellos cada día. Podría ser que ella también llegó a conocer al Dios de José, que su transformación no fue solo personal sino generacional. ¿Qué clase de mujer cría hijos que cargan un legado que no comenzó en su sangre, pero sí se convirtió en su herencia? Y tal vez tú sabes lo que eso significa. Tal vez creciste con alguien que aprendió la fe a la fuerza, o tal vez eres el primero en tu familia que camina con Dios. Si es así, deja tu testimonio abajo, porque tu legado puede comenzar con una decisión que nadie ve, pero que el cielo nunca olvida. Y en cuanto a Asenath, ella quizás sigue en silencio, pero sus hijos siguen hablando. Fuera de las páginas de la Escritura, existe un texto menos conocido pero profundamente intrigante,
un antiguo escrito judío llamado José y Asenat. Aunque no forma parte del canon bíblico, esta historia resonó a lo largo de los siglos, leída y apreciada por muchos judíos y cristianos que no podían ignorar el silencio dejado en el Génesis. Intenta responder a una pregunta que ha inquietado a generaciones: ¿cómo pudo José, un hombre tan devoto de Dios, tomar por esposa a una mujer criada entre ídolos si algo en ella no hubiera cambiado? En este relato dramático, Asenat no es presentada como una novia política pasiva, sino como una mujer atrapada en medio de una profunda transformación interior. Cuando se encuentra con José, cuando percibe el peso de su pureza, de su llamado, de su Dios, algo empieza a quebrarse dentro de ella. Ve a sus ídolos tal como son, sin vida, sin poder, vacíos. Y en ese momento de confrontación, no se aferra a la tradición, cae de rodillas. La historia nos dice que ora, llora y ayuna, no por un día sino por 7. En la intimidad de sus aposentos, se despoja no solo de sus vestidos finos, sino de la identidad que representaban. Clama al Dios de José, no como una extraña, sino como alguien desesperada por ser conocida. Y el cielo, según este relato, no permanece en silencio. Un ángel aparece, no con fuego ni temor, sino con misericordia. Le dice que su arrepentimiento ha sido aceptado, que sus oraciones han sido escuchadas y que ha hallado favor ante el Dios viviente. Solo después de este encuentro divino, José la recibe como esposa, no meramente porque el faraón lo ordenó, sino porque ella había cambiado. Ya no era la hija de un sacerdote atada a Ra. Ahora era una buscadora del único Dios verdadero, una compañera en el propósito. Ahora debemos ser claros: José y Asenat no es escritura. No podemos edificar doctrina en sus páginas, y sin embargo, el mero hecho de que esta historia fuera apreciada, copiada y transmitida de generación en generación, nos dice algo profundo. Los antiguos creyentes, judíos y cristianos por igual, querían creer que el corazón de Asenat había cambiado, que la redención había tocado su vida antes de que su nombre fuera tejido en el futuro de Israel. No la veían como símbolo de compromiso, sino como una historia de gracia. Y quizá ese anhelo todavía resuena en nosotros hoy, porque en lo profundo sabemos que las transformaciones más poderosas rara vez ocurren en público. Tienen lugar en secreto, en la oración, en el arrepentimiento tembloroso, en las cámaras silenciosas donde los ídolos son destrozados y comienza una nueva vida. Y quizá eso fue exactamente lo que le ocurrió a Asenat. Tal vez su silencio en la escritura no sea un desprecio. Tal vez sea una invitación a preguntarnos qué estaba haciendo Dios detrás del velo. Los primeros pensadores judíos y cristianos no pasaron por alto a Asenat. De hecho, muchos la vieron como un símbolo de redención, una imagen profética de los gentiles siendo recibidos en la familia del pacto de Dios. Para ellos, no era simplemente una esposa política de un sacerdocio extranjero, sino una representación de transformación, de gracia, de lo que ocurre cuando alguien lejano a las promesas es acercado por la fe. Tal vez Asenat llegó a ser más hebrea de lo que cualquiera esperaba, no por sangre sino por creencia. Y sin embargo, a pesar de su importancia, esposa de José, madre de Efraín, y Manasés, matriarca de 2 tribus de Israel, su historia se cuenta poco más que en un susurro. Aparece brevemente en el Génesis y luego se desvanece en silencio. ¿Por qué parte de la razón puede ser histórica? En el mundo antiguo, las historias de poder, linaje y legado a menudo eran escritas por y acerca de los hombres, moldeadas por las normas de un sistema patriarcal. Aunque la escritura celebra a muchas mujeres valientes, otras quedaron al margen, aun cuando su papel fue fundamental. Asenat
puede ser una de ellas. Otra razón es la misma estructura del texto bíblico. El Génesis nos da pocos detalles sobre su vida, ninguna palabra registrada, ninguna reflexión, solo un nombre, un matrimonio, 2 hijos, y así durante siglos, los lectores han pasado por alto su figura sin darse cuenta de que en su breve aparición podría esconderse un profundo manantial de significado, pero tal vez el silencio que rodea a Asenat no pretende borrarla. Tal vez nos invita a mirar más de cerca, a preguntar qué clase de fe pudo haber llevado en su interior, a imaginar el peso que soportó al criar a 2 hijos que se convertirían en pilares del pueblo de Dios. Su historia no es ruidosa, pero perdura. Y a veces, las más calladas llevan los misterios más profundos. Al cerrar esta exploración de una de las historias más misteriosas y olvidadas de la Biblia, recuerda esto a veces. Las verdades más grandes no se encuentran en las voces más fuertes, sino en las sombras más silenciosas. La historia de Asenat nos desafía a mirar más allá de las apariencias, más allá de la herencia y de las etiquetas, y a reconocer el poder de la transformación, la redención y el propósito divino tejido en los lugares más inesperados. En nuestra propia vida, a menudo enfrentamos momentos en los que el camino parece incierto, en los que debemos confiar en Dios, con resultados que no entendemos, o abrazar personas y circunstancias que parecen fuera de lugar, así como Asenat fue invitada a una nueva familia y a un nuevo destino. También nosotros somos llamados a abrir nuestros corazones a las posibilidades, a las segundas oportunidades y a las maneras misteriosas en que Dios se mueve a través de la historia y a través de nosotros. Si esta inmersión en la historia bíblica oculta te ha conmovido o inspirado, considera apoyar el canal con un Super Thanks. Tu generosidad ayuda a llevar estas poderosas historias a más personas hambrientas de verdad y de ánimo. Muchas gracias por ver y por ser parte de este viaje. Tu apoyo y tu participación significan el mundo, y juntos descubrimos historias que nos recuerdan a veces las narrativas más poderosas. Son aquellas que hemos olvidado y tienen el poder de cambiarlo todo. Mantente curioso, mantente fiel y sigue buscando las gemas escondidas de la historia de Dios.